Desde que el amor de Dios me dio grande salvación, sirvo yo al Señor, estará en mi corazón, oh cuán grande bendición, el amor de mi Dios, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa, si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la edad durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Desde que el Hijo de Dios rescató al pecador, he aquí vive, un amor mayor no hay, Él es nuestro Redentor, Cristo es nuestro Rey, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa, si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la edad durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Él me dio la salvación y vive en mi corazón, es Jesús, mi Señor, me ha pedido predicar por amor al pecador, en la cruz, y su amor, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa, si en mi corazón vive el Señor, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa, si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Ha sido a la mano de mi Salvador, protege mi vida de todo temor, hermosa morada me dará el Creador. Si sigo yo asido al Señor, yo si tomo ya no dudaré, en mi Señor yo confiaré, seguro estoy con mi Señor, por siempre ya yo viviré. Me guía el amor, lleno de amor, a un gran lugar que es celestial, me muestra el amor, santo lugar, a donde yo iré a morar, si ha sido a su mano cuando hay tempestad, Él habla, yo siento que hay tranquilidad, oh qué bella gloria yo voy a mirar, si sigo yo asido al Señor, yo si tomo ya no dudaré, en mi Señor yo confiaré, seguro estoy con mi Señor, por siempre ya yo viviré. Me guía el amor, lleno de amor, a un gran lugar que es celestial, me muestra el amor, santo lugar, a donde yo iré a morar, si amor.
asido a su mano seguro estaré. No hay nada ni nadie en quien confiaré. Yo busco corona la cual ganaré. Si sigo yo asido al Señor, yo si tomo ya no dudaré. En mi Señor yo confiaré. Seguro estoy con mi Señor, por siempre yo viviré. Me guía Él lleno de amor a un gran lugar que es celestial. Me muestra Él santo lugar a donde yo iré a morar si yo si tomo ya no dudaré de que mi Señor yo confiaré. Seguro estoy con mi Señor, me lleva siempre ya yo viviré. Me guía y amor a un gran lugar celestial. Me muestra el santo lugar a donde yo iré a morar si amor. En la Biblia yo sé de una gran oración que fue recta, fue a celeste mansión. Quien oró en su ser tenía preocupación y amor, grande amor por toda la creación. Cuando él oraba, Jesús oraba en el huerto de Getsemaní. Él dijo a su padre, haz pasar esta copa de mí. Yo sé que él pensaba en la angustia y el dolor de su ser. Que duro momento, el cual él iba a padecer. Con la pena en su ser a su padre pidió, solo por siempre se haga tu voluntad. Como manso cordero el castigo sufrió, y en dura cruz su vida fue a dar. Cuando él oraba en el huerto de Getsemaní, él dijo a su padre, haz pasar esta copa de mí. Yo sé que él pensaba en la angustia y el dolor de su ser. Que duro momento, el cual él iba a padecer. Cuando oraba sintiendo la muerte venir, yo sé bien lo sé, Dios estaba con él. Qué dichoso es saber Cristo murió por mí, con él por siempre viviré yo también. Cuando él oraba en el huerto de Getsemaní, él dijo a su padre, haz pasar esta copa de mí. Yo sé que él pensaba en la angustia y el dolor de su ser. Que duro momento, el cual él iba a padecer. Buenas noches, hermanos, Dios me los bendiga. Gracias a nuestro Dios que nos da la vida y la salud y nos da el tiempo necesario para poder predicar su palabra. Estamos muy contentos en este seminario virtual en el cual fuimos invitados para dar una clase, para enseñar acerca de la Cena del Señor. Y pues ya es nuestro tiempo, hermanos, en el cual vamos a tratar de dar esta lección. Después de haber escuchado la primera lección, el nacimiento de Jesús y las circunstancias que lo rodearon, por nuestro hermano Mendieta, allá de Nicaragua, nuestro hermano, le mandamos
muchos saludos. Igual a nuestro hermano José García Peralta, que nos trajo el tema Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Y nuestro hermano Farid Talib, que trajo la tierra donde predicó Jesús. Y la lección 4, que nuestro hermano José Berardo Chávez de San Luis Potosí trajo la lección Los discípulos de Jesús y sus apóstoles. Gracias a nuestros hermanos por también el amor que tienen para la obra. Y a continuación pues vamos a estudiar lo que es la Cena del Señor. Y pues vamos a estar atentos, hermano Irán, para los hermanos que mandan saludos, si hay que mandar. Y si no, pues vamos a continuar con nuestro tema de la celebración acerca de la Cena del Señor. La Cena del Señor, hermanos que nos escuchan y aquellos que están ahora aprendiendo a través de este seminario virtual de los acontecimientos que tuvo el maestro, nos habla acerca del Señor, que es una celebración que honra a Dios. Y eso sabía nuestro maestro Jesucristo. Él estableció esta celebración la noche de la Pascua judía, allá cerca del año 33 de nuestra era. La Pascua, hermanos, era una fiesta que tenía lugar una sola vez al año, el día 14 del Nisan, de acuerdo al mes calendario judío. Se dice, hermanos, que Jesucristo aquella noche celebró la Pascua con sus apóstoles, despidió a Judas Iscariote y luego estableció la Cena del Señor. Esta comida la sustituyó a la Pascua judía y por esa razón debe celebrarse una vez al año, según ellos, los pentecostales. El Evangelio de Mateo, hermanos, explica lo que pasó. Dice que Jesús tomó un pan y después de decir una bendición lo partió y dándolo a los discípulos dijo: toman, coman, esto significa mi cuerpo. Que también dice que tomó la copa y habiendo dado gracias le dio a los apóstoles diciéndoles: beban de ella todos ustedes, porque esto significa mi sangre del pacto que ha sido derramada a favor de muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26, versos 26 y 28. Entonces, mis hermanos, el porque se haya participado de la Cena del Señor o la fiesta de la Pascua no quiere decir que se celebre cada año como los testigos de Jehová y como muchos grupos sectarios. Pero ¿qué enseña la Biblia realmente? La Biblia, hermanos, enseña lo siguiente: que si la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo constituyen el tema central del mensaje del Evangelio, según 1 de Corintios capítulo 15, verso de 3 al 4, porque dice la Escritura que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si esto constituye el mensaje del Evangelio, entonces la Cena del Señor debe ocupar un lugar central en nuestra adoración. Es la mesa del Señor a donde se invita a los cristianos a ser partícipes una y otra vez, junto con los demás cristianos, junto con los demás hermanos y junto con Dios, porque ellos van a celebrar la victoria de la cruz. Así es que la centralidad de la Cena del Señor en el culto cristiano es indicada por las profundas raíces que ella tiene en prácticas del Nuevo Testamento. Por 3 años, o en lo que Jesús dijo, hermanos, por 3 años Jesús había estado preparando a sus discípulos para su partida. Así es que durante ese tiempo, por lo menos 3 veces les dijo que iba a ser entregado. Jesús les estaba anunciando a sus apóstoles que iba a ser entregado en manos de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser crucificado y resucitar al tercer día, según las Escrituras, Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice la Escritura que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En Mateo capítulo 17, versículo 22 al 23, podemos leer, hermanos, que estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Versículo 23, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera.
Mateo 20, versículo 18 y 19. Otro ejemplo, dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán, versículo 19, a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día, dijo el Maestro, resucitará. Así es que antes de morir el Señor, antes de que muriera, comió con ellos la última vez. La ocasión, mis hermanos, en que lo hizo, ya dijimos, fue en la Pascua anual, una fiesta que los hebreos observaban desde sus antepasados, cuando ellos fueron librados de la esclavitud de Egipto. La noche anterior a la liberación de ellos, Dios les había dicho que mataran un cordero y pusieran la sangre de este cordero en los dos postes y al dintel de las casas. Esta era la sangre de la liberación. Así es que cuando Dios, hermanos, el ángel de Jehová, pasó por la tierra para tomar la vida de los primogénitos de Egipto, en la última plaga que vino sobre Faraón y su pueblo, fueron perdonadas las vidas de los que pusieron sangre en los dos postes y en el dintel de su casa. Dios les mandó que observaran la fiesta de la Pascua todos los años que vinieran después para conmemorar el hecho de que fueron librados de la esclavitud de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo del 1 hasta el capítulo 3, versículo 10, donde nos habla acerca de esta liberación que tuvo el pueblo cuando salió de Egipto. El menú de la Pascua, mis hermanos, fíjense cómo se comía la Pascua. Incluía el cordero sacrificial al que se iba a matar, al que se iba a comer, al que se iba a matar. Y debía él, hermanos, ser asado, así al fuego, y comido en su totalidad, además de pan sin levadura, hierbas amargas y vino. El pan sin levadura había de recordarles la prisa con que salieron de Egipto, prisa que les impidió a ellos ponerle levadura al pan. Las hierbas amargas les recordaba la amargura de la esclavitud que habían sufrido. Así es que cuando Jesús participó en esta fiesta memorial con sus discípulos, Él tomó dos artículos de la fiesta de la Pascua y les dio un nuevo significado. Significado que los discípulos no entendieron, sino hasta que después lo comprendieron. Mateo capítulo 26, verso 26 al 28. Dice la Escritura que mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y de sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiéndola dado gracias, la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así es que Jesús, mis hermanos, se convirtió en el cordero sacrificial de la liberación mesiánica. Dio su propio cuerpo y su propia sangre como pago por nuestras deudas del pecado, con el fin de que nosotros fuéramos libres de la esclavitud del pecado y libres de la muerte. Así es que estos sencillos artículos que Él escogió representaban de forma apropiada el sacrificio que el Maestro hizo. Los judíos continúan observando la Pascua y ellos lo siguen haciendo y recordando a sus antepasados que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Los cristianos, nosotros, continuamos reuniéndonos alrededor de la mesa del Señor y lo hacemos para conmemorar que fuimos librados del pecado. Sí, hermanos, es en sí la cena del Señor, un festín propio de un rey. La muerte de Jesús, mis hermanos, no significó que los discípulos dejaran de festejar juntos, sino que Jesús constituyó el inicio del festín que tendría la mesa de su rey. Y es probable que tuvieran dificultad para entender lo que dijo después, allá en Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26, 29. O como lo indica Lucas, allá en el capítulo 22, verso 18, hasta que el reino de Dios venga.
Sí, hermanos, Jesús, Él no volvería a comer la Pascua con ellos otra vez, sino hasta que comiera y bebería en un nuevo festín que tendría con ellos cuando viniera, hermanos, la iglesia, cuando viniera el reino que les había prometido, que vendría en el transcurso de la vida de ellos. Marcos capítulo 9, versículo 1, el Maestro no ha muerto, nunca murió, murió en la carne, pero resucitó, mis hermanos, el Maestro. Y Él cada primer día de la semana está con nosotros participando de esa gran bendición. Si usted no entiende estas cosas espirituales, qué tristeza, pero sé que entiende. Por eso no deje de congregarse, para que usted participe de este gran mandamiento, de este hermoso acto que honra a nuestro Dios y que nos llena a nosotros de contentamiento. Así es que no vamos a la iglesia, hermanos, nomás a los festines carnales, donde se lleva carne asada, menudo, que está bien rico, chiles rellenos y todo ello, o a estar conviviendo con los hermanos. No, mis hermanos, dijimos que si el evangelio es parte central, hermanos, de la vida cristiana, la cena del Señor es parte importante, hermanos, en la comunión con nuestro Dios, en la adoración. Así es que, mis hermanos, el apóstol Pedro tuvo el privilegio de abrir aquellas puertas, ese reino, hermanos, que también conocemos como la iglesia. Acuérdense, Mateo 16, 18 al 19. Y yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así es que Pedro, hermanos, usó las llaves del reino cuando se celebró el primer Pentecostés, posterior a la resurrección de Jesucristo. Ese día, mis hermanos, él predicó el primer sermón evangelístico que dio como resultado los primeros convertidos al cristianismo. ¿Quién nos recuerda, hermanos, el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14 al 40, que predica el apóstol Pedro, hermanos? Y como siempre el apóstol Pedro nunca termina sus sermones. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente se convertía. Estaba acusando al pueblo y a los romanos de haber crucificado a Cristo. Y les hizo ver que David no estaba en esa tumba, que el Maestro había resucitado. Y aquellos compungidos del corazón, como 3,000 o más de 3,000, dijeron a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y le dijo Pedro y los demás: arrepiéntanse para el perdón de los pecados y reciban el Espíritu Santo. Y en aquel día se bautizaron, mis hermanos, como 3,000. Fíjense, ese día entró la gente a ese reino donde Jesús iba a comer de nuevo el pan, la cena del Señor. Estos convertidos fueron sumergidos, hermanos, todos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y reciban el don del Espíritu Santo. Y añadidos a la iglesia, dice la Escritura, ahí en Hechos capítulo 2, verso 47, ellos alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos, hermanos, la iglesia era el reino de Dios en la tierra. Amén. Y lo sigue siendo. Jesús había prometido, mis hermanos, también que donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría ahí con ellos. Mateo 18, 20, porque donde estén 2 o 3 congregados, ahí estoy en medio de ellos, dice el texto. Cuando dijo: lo beberé nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, lo que hizo fue prometerles que estaría en medio de ellos cuando se reunieran para participar de la cena del Señor después de la resurrección. Y lo sigue haciendo, hermanos, lo sigue haciendo el Maestro. Ellos, los cristianos, continuarían en su reino, en el reino de su Padre, porque habían dejado a su padre el mentiroso, habían dejado al diablo, el padre de toda mentira, y eso era Satanás de nosotros. Pero renunciamos a las iniquidades y a la maldad del enemigo. Ahora nos constituimos hijos de nuestro Padre Celestial. Así es que la cena del Señor es un festín, y un festín apropiado para el rey mesiánico y sus súbditos. Para todos nosotros, mis hermanos, es una fiesta preciosa
que celebramos cada primer día de la semana. Este festín, mis hermanos, lo hacemos nosotros los cristianos y Cristo nuestro Rey y nuestro Padre presente. El festín que hacemos se come alrededor de la mesa del Señor. Dice 1 Corintios 10:16, la comunión de la sangre de Cristo y la comunión del cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 10, verso 16. Esto es lo que leemos, siendo un solo pan. Nosotros, no ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 1 Corintios 10:17. Solo los que han sido redimidos por la sangre sacrificial del Rey son aptos para estar en presencia de esta fiesta, de este festín. Se les invita, hermanos, a este banquete con un único propósito: participar con Él y consigo mismos en el evento que significó la victoria de ellos sobre el pecado. Qué precioso es. Fíjense, a eso vamos a participar nosotros de la cena del Señor, a que participemos con el Maestro y con nosotros mismos. Sí, hermanos, recordando la victoria que tenemos nosotros en Cristo Jesús por esta gran bendición que el Maestro nos trajo a todos nosotros. Una cena, mis hermanos, que se lleva a cabo el primer día de la semana. Desde el comienzo mismo, mis hermanos, de la iglesia, los cristianos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. En Hechos capítulo 20, versículo 7, podemos leer nosotros que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba diciendo, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. La frase partir el pan era una expresión que se usaba muy a menudo para referirse a la práctica de participar de la cena del Señor. Cuando Pablo habló de que el pan que partíamos en 1 Corintios 10:16, él se refería a una parte de la cena del Señor. Esta fue la ocasión, mis hermanos, en que se propuso corregir ciertos abusos que hacían los hermanos en Corinto, que se observaba, hermanos, en la iglesia. Ocasión en la cual les dio a entender claramente que debían de estar reunidos con el propósito de comer la cena del Señor. 1 Corintios 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Obviamente, mis hermanos, no era esto lo que estaban haciendo, aunque debían estar haciéndolo. Se dice, hermanos, que todos los eruditos, los historiadores de la iglesia primitiva han llegado, hermanos, a entender esta práctica, que no hay indicio alguno, ni en las escrituras, ni en la historia del comienzo de la iglesia, que ponga en duda la práctica de los cristianos que se reunían, hermanos, a participar de la cena del Señor el primer día de la semana, para observar, hermanos, esta sagrada comida, el pan y el jugo de la vid, el cual el Señor había establecido. Así es que se dice lo siguiente, que los judíos observaban el séptimo día para rememorar la creación física. Éxodo capítulo 20, verso del 8 al 11, cuando decía la escritura de la siguiente manera: acuérdate del día de reposo para santificarlo, hablando del sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Vean, hermanos, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia, ni tu extranjero que está en tus puertas. ¿Por qué? Fíjense, hermanos, ¿por qué? Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas, dice la escritura, las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Los cristianos, en cambio, mis hermanos,
observamos el primer día en memoria de la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Primera de Corintios 11, 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiéndolo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Verso 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haberlo cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras, en memoria de mí. Hay eventos que hacen posible, hermanos, una nueva creación de Gálatas 6:15, porque en Cristo ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Vean, una nueva creación. Ellos celebraban, hermanos, la vieja creación. Ahora nosotros, la nueva creación, la de estar en Cristo Jesús. Sí, un memorial. Muchos dentro de la iglesia de Cristo no hacen memoria de Cristo. Participan de la cena del Señor y no hacen memoria del sacrificio de Cristo. Ellos nomás agarran el pan y se lo comen, hermanos, y no hacen memoria. Y eso es muy triste dentro de la iglesia de Cristo. Y lo estoy mencionando porque sé que me escucha mucha gente. Y cada que voy a una congregación quisiera decirles, y no lo hago por respeto, pero hablo con el predicador. Pero igual, qué buena oportunidad para decirlo. Los hermanos cuando oran, piden a Dios por el pan, pero no siempre. Piden, hermanos, por los que van a participar del pan. Y no es así. Si se está pidiendo por el almuerzo, pues por el almuerzo. Si se está pidiendo por un nuevo día, por un nuevo día. Si se está pidiendo por una enfermedad, por una enfermedad. En esta ocasión, mis hermanos, se está participando de la cena del Señor y en especial del pan. Vamos a orar por el pan para que Dios lo bendiga. Podemos decir que bendiga a quien van a participar, pero el punto es que estamos orando para que Dios bendiga el pan sin levadura. ¿Qué nos recuerda? El cuerpo martirizado de Cristo Jesús en la cruz. Que fue martirizado, que dio su cuerpo por nosotros, que fue maltratado por nosotros. Eso podemos decir. Eso es lo que podemos decir. Y no otras muchas cosas. Que para adornar la adoración se agarran y hablan tantas cosas, hermanos, que lo único que deberíamos de hacer es orar por el pan sin levadura. Bien. Después oramos por el jugo de la vid. Y luego se agarran algunos con una letanía, con otras cosas que nada tiene que ver. Que lo único que debería de orar el hermano es por el jugo de la vid. Que nos recuerda y no nos representa, no representa. Porque el ser representativo, hermanos, es como si fuera la sangre. También cuando oran por el pan dicen que representa el cuerpo de Cristo. No es cierto. Es en memoria. Es recordar el cuerpo, nada más es recordar. ¿Qué es memoria? Es memoria, acuérdate, es recordar el sacrificio de Cristo. Igual la sangre, ver cómo Cristo derramaba su sangre cuando era golpeado, azotado. Ahí podemos nosotros ver, hermanos, hacer memoria. Su servidor, cada que ora y piden por el pan, mientras el pan llega a mis manos, yo estoy haciendo memoria de los sufrimientos de Cristo cuando fue azotado en su cuerpo. Fíjense lo que yo hago, hermanos, si puede servirles, y si no, pues con mucha razón ustedes pueden hablar conmigo. Cuando se termina la oración y voy a participar del pan, yo inicio, hermanos, de cuando Jesús estaba allá en el huerto del Getsemaní. Ahí como Jesús, mis hermanos, estaba rogándole al Padre para que pasara esa copa, pero el Padre no quiso. Y como él, hermanos, fue y miró a sus discípulos durmiendo. Yo inicio cuando va y Judas le da el beso. Y cómo Jesús es llevado por los alguaciles y cruza mi mente, hermanos, por la Jerusalén, aunque nunca he ido. Pero necesito ir. Las escrituras me guían a mí a ese lugar y tal vez, hermanos, hasta mi mente, mi imaginación, por lo que son las escrituras y porque Dios está en la palabra, me lleva a mí, hermanos, y por lo que he visto de geografía y por lo que he visto en los mapas, la ubicación de Jerusalén,
me lleva a mí, hermanos, a transportar desde el huerto pegado, hermanos, a la ciudad, y me hace que entre yo, hermanos, a ella, y vaya caminando yo, y pase por la casa, mis hermanos, de aquel que era el verdadero sumo sacerdote, Caifás, Anás, pero que Anás, hermanos, pasan por su casa, pero él no está ahí. Él está esperando a Jesús allá, hermanos, donde está Caifás. Y ahí le hacen el primer juicio. Y ustedes saben que los juicios que le hicieron a Jesús ninguno sirvió porque los hicieron de noche, a ocultas, en las tinieblas, como el diablo quería. Así es que pasan por la casa del sumo sacerdote Anás y llegan hasta donde está Caifás, aquel que estableció, aquel que puso el pueblo romano. ¿Por qué? Porque le convenía, porque era un corrupto. Pero ahí hay una máquina política, hermanos. Ahí está el suegro y ahí está el yerno, hermanos, haciendo las tranzas. Ahí es llevado Jesús con Caifás. Ahí es acusado de que quería destruir el edificio, el templo. Le llevan testigos falsos. Pero esperan, hermanos, hasta que amanezca. Hasta que Poncio Pilato, hermanos, que esté ahí listo trabajando, ahí donde está él juzgando. Ya a la hora que él está ahí, entonces llegan todos los líderes judíos con Jesús y lo acusan. Lo acusan de que se está nombrando rey. Ellos dicen que no tienen otro rey más que César. Eso es lo que yo recuerdo, hermanos, en cuanto al pan y en cuanto al jugo de la vid. Hago memoria. Y mi mente, hermanos, no está divagando en los frijoles, no está divagando en los pendientes. Porque, hermanos, si yo no hago esto, estoy comiendo juicio para mí. A eso se refiere. Que si usted está en otra cosa y no le pone atención a esta conmemoración, que es la cena del Señor, usted va a comer juicio contra usted. No nada más cierre los ojos, porque muchos los están cerrando. O no nada más esté serio, como muchos lo están. No, hermanos, debemos estar haciendo memoria. Y es de esa manera. Tiene que estudiar usted más la Biblia y ponerse a leer lo que Jesús, hermanos, hizo desde que lo apresaron los alguaciles, lo llevaron ante Caifás, y luego Caifás a Pilato, y Pilato le dice: ¿saben qué? Yo no quiero nada con este varón. ¿Por qué? Porque su mujer había tenido sueños y le había dicho a Pilato: no tenga nada a ver con ese varón, que es justo. Así es que Pilato se los quita de encima y le dice: ¿sabe qué? Este hombre, ¿de dónde es? No, pues es Galileo. Bueno, miren, ahí precisamente está Herodes, que viene de allá, el que lo juzgue. Van con él. Y él, hermanos, le da gusto ver a Jesús porque quiere que le haga un milagro. Sí, hermanos. Nada más quería, hermanos, un milagro, pero Jesús no vino a hacer circo de nadie, ni andar antojando o cumpliendo antojos a nadie. Y no le hizo, hermanos, lo que él quiso. Y aquel molesto lo mandó a azotar y le pusieron su corona de espinas. Se burlaron, lo desnudaron, se rieron de él. Golpeado, los entrega de nuevo a los líderes religiosos y estos lo llevan ante Pilato. Y Pilato, con tal de quitárselos encima, pues lo manda a golpear de nuevo, a darle vara, a golpearlo, a ensangrentarlo más. ¿Para qué? Pues para que tuvieran lástima ellos de Jesús, pero entre más sangre derramaba Jesús como fieras hostiles, ellos querían aún más, querían matarlo, querían la muerte de Jesús, los hipócritas. No querían pisar ahí donde estaba Pilato por no contaminarse. Fíjense, hermanos, cómo es el ser humano. Hasta ahí yo, rapidito en mi mente, o calculando, hermanos, el tiempo que nuestros hermanos hacen el recorrido, yo hago eso. Estoy meditando. Cuando estoy meditando en el cuerpo de Cristo, en los sufrimientos. Después viene el jugo de la vid. El hermano ora por el jugo de la vid. El hermano ora por el jugo de la vid. Y lo hace en memoria de la sangre que derramó. No en representación. No es la sangre. Ni el pan se convierte en cuerpo. No es transubstanciación. No. Es en memoria simplemente. Está recordando, como yo les he dicho, cómo se recuerda lo que Jesús hizo. Después continúa, hermanos, con el relato. Que cuando Jesús viene y se presenta, se lo presenta al pueblo. Y usted sabe la historia. El pueblo dice: suéltanos a Barrabás, a Jesús crucifícalo. El pueblo, hermanos, los líderes religiosos arengaban al pueblo. Estaba alborotada la gente. Así es que Jesús, hermanos, tiene que ir a la crucifixión.
Así es que Jesús, hermanos, usted conoce y mi mente está recorriendo de todavía cómo él tal vez hablaron mal de él, blasfemias, lo escupieron, tal vez lo patalearon cuando iba cargando aquella cruz. Y de cómo, hermanos, Simeón le ayudó, hermanos, a recoger la cruz y llevarla hasta aquel lugar donde fue crucificado. Y cómo el maestro dice sus últimas palabras: todo ha sido consumado. Eso es lo que su servidor hace, mis hermanos, cuando hago memoria del pan y del jugo de la vid. Eso es hacer memoria, un memorial. Así es que en el relato del Evangelio de Lucas, cuando Jesús instruyó, hermanos, su festín memorial, él dijo a sus discípulos: haced esto en memoria de mí. Capítulo 22, verso 19. Sería una pregunta muy trivial si alguien dijera exactamente de qué desea él que hagamos memorial. Creo que no, mis hermanos. Es demasiado general decir, desea que lo recordemos a él. ¿Qué desea que recordemos acerca de él semana tras semana al reunirnos, mis hermanos, alrededor de su mesa? Cuando el cristiano sincero, mis hermanos, reflexiona sobre la cruz, su mente se inunda de mezclas de ideas y de emociones encontradas. Siente pena, siente gozo a la vez. Puede que a uno, mis hermanos, le broten las lágrimas cuando reflexiona, cuando seriamente, hermanos, está viendo eso que cuando leemos esos pasajes del sufrimiento de Cristo, nosotros estemos concentrados, mis hermanos, en ese memorial. Es que el Señor quiere que cada primer día de la semana nosotros estemos en comunión, y es a través de su sufrimiento, hermanos, de eso que Él vivió, que entendamos, hermanos, que valió la pena el sacrificio de Cristo para que nosotros podamos, mis hermanos, seguir celebrando cada primer día de la semana. Que entiendan aquellos que dejan de congregarse que esto es precioso, que esto es lo importante, que esto honra grandemente a nuestro Dios. Así es que no hay duda que los cristianos tenemos una buena razón para estar, hermanos, apenados por la redención que hizo Cristo Jesús por nosotros. También tenemos una buena razón, mis hermanos, de estar gozosos por el hecho de que Jesús estuvo dispuesto a pagar ese precio. Son emociones, mis hermanos, muy apropiadas, las que nosotros tenemos. Lo que no es apropiado es reunirse alrededor de la mesa del Señor cada semana y hacerlo con los ojos secos, con muy poca emoción o valoración acerca de lo que Jesús hizo. Así es que, mis hermanos, es obvio que Jesús deseaba que lo recordáramos, no solamente lo que hizo, sino que también, hermanos, que entendamos que Él es Rey, sumo sacerdote y un gran mediador. Hebreos 4:15 y 1 Timoteo 2, del 5 al 6. También desea que recordemos lo que prometió para el futuro y que ha garantizado por su resurrección. Si somos muertos con Él, también viviremos en Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Según de Timoteo 2, 11 y 12. Si bien, mis hermanos, es apropiado mostrarnos apenados y reflexivos al acercarnos a la mesa del Señor, no debemos olvidar que es un festín y que también implica celebración. De un modo parecido, cuando nos reunimos para recordar a Jesús, la cruz ocupa una posición central, porque ahí fue donde Él pagó nuestras deudas de un pecado para librarnos. El pan y el fruto de la vid nos recuerdan, hermanos, el sacrificio de su cuerpo y de su sangre. Él es nuestro cordero sacrificial. Participamos juntos dando gracias, como Él dio gracias por el pan y por el vino. Así es que celebramos también nuestra liberación cuando tenemos comunión con Él y con los demás cristianos, miembros de un solo cuerpo. Nosotros reafirmamos nuestra unidad y nos reiteramos nuestro apoyo los unos a los otros. Percibimos su presencia del Maestro y anhelamos, mis hermanos, que llegue el día en que nos levantará de los muertos y transformará nuestro cuerpo físico, haciendo de él un cuerpo espiritual para llevarnos a morar con Él por toda la eternidad.
Sí, hermanos, nos produce gozo el saber que no importa si Él viene antes que muramos, ni si morimos antes que Él venga. Si morimos primero, Él nos resucitará, según Juan 5, 28 al 29, y primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y si Él viene primero, Él nos va a transformar, primera de Corintios 15, 52 al 57. Una celebración, mis hermanos, que se hace con reverencia. Los cristianos, mis hermanos, tenemos mucho que celebrar. Celebramos la unidad que tenemos por ser un cuerpo con Cristo en medio de nosotros. Celebramos nuestra familia. Celebramos nuestras victorias. No solo las victorias sobre el pecado, victoria que obtuvimos, hermanos, en forma compartida en la cruz, sino también las victorias que tenemos en lo personal al andar con Él cada día. Celebramos nuestra esperanza en la resurrección, que es nuestra liberación de la muerte. Celebramos la promesa de su segundo advenimiento. El volver a la cruz mediante la participación en la cena del Señor no equivale a entonar un canto fúnebre. Jesús jamás quiso que así fuera. Su propósito, hermanos, ha sido que su cena sea un momento, un lugar, hermanos, al que estemos volviendo frecuentemente y en el que nos recuerda de la fuente de nuestra redención. Desea que recordemos, no solo porque fue necesaria su muerte, sino también porque es necesaria nuestra muerte al pecado. Recordemos, mis hermanos, que nuestra muerte al pecado tuvo lugar en la cruz. Es tan importante como recordar que su muerte tuvo lugar ahí en la cruz. Primera de Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos, pero reconozcamos que Dios es santo y puro, mientras que nosotros somos pecaminosos y débiles. Él es como nosotros, pero desea que nosotros seamos como Él. La cena del Señor es la ocasión perfecta para que mostremos tanto la reverencia como el gozo. Debemos acercarnos al festín memorial, viendo en este un símbolo que nos permite participar indirectamente de su muerte en la cruz y al mismo tiempo celebrar la victoria que obtuvo por nosotros en su paso de la cruz al sepulcro que dejó vacío. Así, mis hermanos, la mesa es el centro en el cual converge la adoración, el centro a la cual dirige nuestra atención los cánticos, las oraciones y las meditaciones de las Escrituras del primer día de la semana. Una vez que mi mente está ahí, puedo reflexionar sosegadamente, estando maravillado, lleno del temor reverencial y asombrado de que Jesús pudo pagar semejante precio por mí, y al mismo tiempo celebrar el hecho de que lo hizo. Así es que cada vez que me acerco a la mesa del Señor, algo me obliga a reconocer que Jesús tuvo que hacerlo y que Él fue el único que pudo hacerlo por causa de lo que Él es. Sí, hermanos, las lágrimas que a veces llenan mis ojos son mezcla de gozo y de pena. Me maravilla que no solo se me permite, sino que también se me invita a acercarme al Padre. Por eso no me queda más que alabar y engrandecer su nombre. La comunión que se tiene en la mesa del Señor es una celebración, pero también es un momento para inclinarnos llenos de reverencia delante de su majestad. Porque todo eso que exalta el carácter de Dios y expresa la razón por la que Él es digno de nuestra adoración. Para concluir, el poder de la cena, hermanos, no reside en la magia que puedan tener los elementos que se usen, sino en el evento que se conmemora. La cena es uno de los símbolos cristianos que dirige nuestra atención a la cruz de Cristo. El otro es el bautismo, la inmersión en el agua, que simboliza nuestra muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Estos símbolos proporcionan, mis hermanos, un medio de participar en un evento que ya ocurrió. La participación en el memorial mantiene vivo el evento y nos permite a nosotros recrearlo en nuestra propia experiencia. Cuando uno se bautiza, hermanos, fíjense lo precioso, tiene uno única participación
en la muerte y sepultura y resurrección de Cristo, pero es en la mesa del Señor. En cambio, nosotros podemos participar en su muerte, sepultura y resurrección cada semana. Así es que es crucial mantener vivo y activo este evento en nuestros corazones. Recibimos ahí, hermanos, fortaleza al estar reunidos regularmente como familia, y también de estar, hermanos, reviviendo regularmente el sacrificio de Jesús y la victoria que tenemos con Él. La comunión familiar, hermanos, es especial. Lo es incluso la comunión con la familia física. ¿Cuántas congregaciones no están llenas de grandes familias que no voy a mencionar, pero que ustedes pueden conocer? La iglesia es una familia debido al pacto que dentro de ella tiene unos con otros y con Dios. Y Jesús se refirió a su sangre como la sangre del nuevo pacto. Mateo 26, 28. No se puede calificar de demasiado frecuente la participación en esta comunidad especial, el pacto. Y no se debe tener deseo alguno de comer a toda prisa. Este es el evento, mis hermanos, que nos une y nos mantiene juntos, siendo un solo cuerpo. La cena del Señor, hermanos, no es simplemente un ritual que se ha de llevar a cabo, sino una comida que nos une y nos permite a cada uno tener comunión con Dios y con los demás. Por lo tanto, la cena del Señor debe ser parte de nuestro culto semanal de adoración, tanto como lo son las oraciones y las alabanzas. La muerte de Jesús debe ser ocupada una posición central en nuestra adoración. Así es que Dios concibió la cena del Señor con el propósito de acercarnos cada semana a la cruz, donde tuvo lugar nuestra redención y donde fue sellada nuestra victoria. Amén sea la cena del Señor. Que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por estar atentos a esta exposición de la palabra de nuestro Dios en este seminario virtual, y gracias a nuestro hermano José Mendieta, nuestro hermano Jorge Pérez, que nos toman en cuenta para poder participar también junto con nuestros hermanos grandes oradores. Saludos a Anita Hidrogo, a Marieli Roque, a Chenitín Arsenio Jr., ahí se juntó toda la familia, también a Gustavo Sánchez, a Abigail Núñez, a Ana Barrientos, a Gamaliel Pérez, a Leticia Hidrogo, pues toda la familia, nadie nos escuchó de fuera. Bueno, a nuestra hermana Oli, a nuestro hermano Beto, a nuestro hermano Dorian, a toda la familia, ¿verdad? A Aarón, a Jessica y a Paola Roque y pues, a pura familia. Bueno, lo bueno es que nos escucha la familia. Estamos hablando de la familia. Alfonso Ramos, le mandamos saludos a todos ustedes, hermanos. ¿Cuánto nos falta, Iram? ¿Cuánto tiempo? Bueno, vamos a poner un canto, Iram. Una oración. Va a orar Iram, mis hermanos. Vamos a orar así como estamos. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias le damos en esta hora, Padre, que nos permite estar escuchando su palabra en promedio de esta estación de un mensaje de amor para salvación, y donde nuestros hermanos han impartido su palabra y han expuesto de lo que usted, Padre, siempre nos alimenta nuestra vida espiritual. Padre, en esta hora agradecemos porque nuestro hermano Arsenio ha impartido de su palabra y hemos aprendido más, Padre, de la cena del Señor, que como uno cristiano, Padre, debe estar enfocado siempre que vayamos los domingos, Padre, a alabar su nombre. Padre, gracias por esta hora y bendiga a nuestros hermanos que faltan de predicar su palabra por medio de esta estación, y síganos bendiciendo, bendito Dios, en esta ya hora de la noche. Padre, gracias por todas sus bendiciones y gracias porque siempre nos perdona nuestros pecados. Le pedimos todo esto, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a poner un canto para terminar y cerrar esta clase, predicación. Lo que tienes, retenerlo firme y tendrás tu galardón. Siempre harás consciente de Cristo y verás de oración. No tardará, Mesías vendrá a llevarnos a su celestial mansión. Siempre harás
si hoy viniera Cristo, te halle firme en Rodalí, con la espada de verdad empleada, fiel por nuestro Adalí. Siempre oráis, consciente habláis, Cristo y verán, de oración, no tardará, Mesías Jesús vendrá a llevarnos a su celestial mansión. Siempre orad, vivid aquí velando, es mandato del Señor. A los suyos prometió la ayuda del gran fiel Consolador. Siempre oráis, consciente habláis, Cristo y verán, de en oración, no tardará, Mesías Jesús vendrá a llevarnos a su celestial mansión. Siempre orad con celo y constancia, en Jesús tu fe poned. Imitad de Cristo el bello ejemplo, paz y gozo así tened. Siempre oráis, consciente habláis, Cristo y verán, de verdad en oración, no tardará, Mesías Jesús vendrá a llevarnos a su celestial mansión.